Queremos profundizar un poco más, saber cómo están funcionando las cosas en Sucre, en Chuquisaca, en la ciudad, en el área rural. Y para eso tenemos un bloque muy especial para ello. Primero vamos a empezar con un contacto vía Zoom con uno de los pilares del Teatro de los Andes, el escenógrafo, dramaturgo y actor Gonzalo Callejas, para hablar de la gestión cultural en la ciudad de Sucre. Gonzalo, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ya casi noche. Un gusto pues por participar en este programa y bueno, estoy a su disposición. Gonzalo, qué gusto realmente tenerte en Culturas BTV. Ahora, bueno, para preguntarnos, para que nos contestes, ¿hay mucha vida cultural en Sucre? ¿Cómo es la vida cultural en Sucre? Bueno, primero habría que entender, ¿no?, qué es cultura, qué es vida cultural, ¿no? Básicamente, si nos referimos al cine, por ejemplo, en Sucre hay un solo cine, que es el SAS, y que la mayoría de las películas son películas americanas, y la mayoría de las películas son para niños también. Y una o dos veces al año hay una película interesante, entonces en ese sentido es poquísimo, ¿no?, con relación a las películas y a ese espacio, ¿no? Con relación a las exposiciones es poquísimo, de vez en cuando hay alguna exposición interesante, lo mismo con algún concierto, ¿no? Conciertos de música, a veces vienen grupos, grupos locales también de orquesta sinfónica sobre todo, pero igual es muy poco. Y en relación a teatro y danza, la verdad es, todo este tiempo ha estado, obviamente por la pandemia, ¿no? Me imagino que en todos los lugares, pero siempre ha habido muy pocas presentaciones. Motivos siempre hay varios, ¿no? Pero uno de los principales es la falta de espacios, ¿no? O sea, no tenemos espacios, los artistas, sobre todo de teatro y danza, adecuados para hacer presentaciones. Entonces, en ese sentido es muy poco también las presentaciones. Ahora, la vida artística en el centro de la ciudad, según mi parecer, es muy poco, ¿no? Es poquísimo. Y la vida artística en la periferia, imagínense, es casi nula. Entonces, realmente es bien complicado, ¿no? O sea, Sucre Claro. es una ciudad hermosísima, es una ciudad apta para la actividad cultural, pero lamentablemente es muy poco la vida cultural, artística, ¿no?, en nuestra ciudad. De ese lado yo me pregunto, tú como gestor cultural lo debes saber, ¿cuáles son los más grandes obstáculos para poder hacer arte y cultura en esos pocos espacios que tiene la ciudad capital? Eh, bueno, yo puedo hablar de la gestión que hacemos con mi grupo, ¿no? O sea, el Teatro de los Andes, ¿no? Yo puedo hablar eh, desde ese lugar, ¿no? No puedo hablar la gestión cultural en general de la ciudad, ¿no? Porque es lo que con mi grupo hemos intentado. En realidad es una autogestión, ¿no? O sea, nosotros mismos gestionamos, ¿no? Pero bueno, los obstáculos más grandes son los espacios, ¿no? Lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos un espacio para teatro, por ejemplo, el 3 de febrero, es el Teatro Municipal, que está en muy pésimas condiciones y que hace muchos años que no se lo arregla a profundidad, no se lo dota, por ejemplo, de una tramoya mínimamente que sirva, ¿no? De hecho, es muy peligroso estar ahí porque ya es tan viejo que puede caerse alguno de las varas. Y bueno, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que hacer presentaciones aquí en Sucre, que es el 3 de febrero es el único lugar donde podemos hacer en realidad, tenemos que llevar todo, ¿no? Desde luces, desde una escoba para barrer el espacio, tenemos que llevar sonido. Entonces, imagínense, y nosotros por suerte tenemos público, ¿no? Entonces, las presentaciones que hacemos siempre están llenas, ¿no? Imagínense, y bueno, y los gastos que tenemos que hacer, pese a que están llenos, son muchos, ¿no? Porque prácticamente tenemos que dotar a un teatro de toda la infraestructura, ¿no?
técnica. En este caso, imagínense los grupos emergentes, ¿no? Si se hacen una presentación, básicamente lo que ganan se va para esos gastos, ¿no? Entonces, desde esa parte los espacios son una gran limitante. Ahora hay un espacio que es la sombrerería, ¿no? Que es infraestructura nueva, que hace un par de años se entregó, pero básicamente, por ejemplo, nosotros, ninguna de nuestras obras podría entrar ahí, porque esos espacios, que son 3 me parece, son auditorios, no están aptos para hacer una obra de teatro, digamos, relativamente grande, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros ninguna de nuestras obras entraría, uno por el espacio mínimo que tiene el escenario y otro porque no tiene estructura, no ha sido pensada, por ejemplo, para colgar faroles, para colgar escenografías, no tiene un sistema eléctrico para poner y conectar los faroles. Entonces, también sí es una estructura hermosísima, o sea, los asientos son súper modernos, las butacas, etcétera, Pero es grave. pero no, no nos sirve a nosotros. Y lastimosamente nosotros, durante todo ese tiempo, ¿no?, de construcción, hemos estado ahí intentando colaborar, ¿no?, para que realmente sea un espacio que sirva, ¿no?, a los artistas, no solo para presentar sus obras, sino también para hacer producción, investigación, hacer talleres, pero obviamente fue muy complicado, ¿no? De hecho, nosotros cuando se entregó ese espacio, un grupo de artistas que fuimos convocados por la Secretaría por el Ministerio de Cultura, perdón, hicimos una propuesta, ¿no? Por un lado, una propuesta de gestión y por otro lado, algunas consideraciones a la infraestructura, ¿no? Lo que se podría y debería adecuar para que realmente ese espacio se pueda utilizar. Pero obviamente con todos los problemas que hubo, Claro. eso quedó en nada, ¿no? Se quedó ahí. Entonces, es bien complicado, pero solo para terminar, hay también la universidad, ¿no? Sucre es una ciudad universitaria, o sea, hay jóvenes, pero por miles, ¿no? Y no solo de Sucre, de las provincias, ¿no? También de otras ciudades. Pero básicamente la universidad en gestión cultural no tiene nada. Imagínense, la FUL, el Centro de Estudiantes, tiene más dinero, en la Dirección de Cultura tiene más dinero que el mismo centro o la Dirección de Cultura de la misma universidad, ¿no? Entonces, prácticamente ellos tienen sí un teatro, el Teatro Mariscal, que es hermosísimo, igual un espacio fabuloso, pero es carísimo. Solo pueden alquilar los espectáculos de música, incluso de teatro y danza, que logran llenar por 3 días, que son espectáculos más comerciales, ¿no? Entonces, pero nosotros, teatro un poco más emergente de otros grupos, es difícil, ¿no? O sea, trabajaríamos solo para pagar ese espacio, es más ni llenándolo, ¿no? Entonces es bien complicado. Es terrible el panorama que nos pintas. Un poco para terminar, Gonzalo, yo me pregunto, las autoridades allá en Sucre, ¿qué tanto ayudan en esto? ¿Qué tanto apoyan las actividades culturales? ¿Apoyan todo tipo de actividad o solo unas cuantas? El problema siempre es el mismo, ¿no? No creo que sea el problema. Todo lo que les digo no creo que solo pase aquí en Sucre, ¿no? Yo creo que en todas las ciudades de Bolivia pasa, ¿no? Y aquí obviamente, ¿no? O sea, el problema no es tener o no tener apoyo de las autoridades, el problema es que no existe una política cultural estatal, ¿no? Porque al final un apoyo se traduce en comprarte una función, en realidad no es un apoyo, ¿no? Te están comprando un servicio, ¿no? Entonces, prácticamente no hay una gestión cultural. Entonces, es lo que falta principalmente, más allá de la voluntad, digamos, de autoridades que entran, algunas con más, otras con menos, otras sabiendo, sin saber, ¿no? Hay autoridades que están a cargo de la dirección, de las direcciones culturales, que no tienen mucha, no están bien asesorados, porque la gestión cultural tiene que hacerlo un gestor cultural, ¿no? Muchas veces se confunde que un artista reconocido, por más bueno que sea, no significa que él tenga las claves para llevar adelante una política cultural, ¿no? Entonces,
estamos acostumbrados a eso, ¿no? Siempre en dirección cultural está un artista. Yo no tengo nada contra los artistas, yo soy un artista, es más, ¿no? Pero no tienen una formación adecuada para gestionar, ¿no? O hacer proyectos culturales, ¿no? Lo que hubo, por ejemplo, con el PIU, que me parece que fue una gestión valiosísima y que hubiéramos querido seguir teniendo ese tipo de proyectos, que eran proyectos para la investigación, para la formación, ¿no? Políticas concursables, por ejemplo, para que los artistas con sus proyectos, con sus grupos, puedan acceder a esos fondos concursables. Eso sí, eso pero ha durado, ¿cuánto? 3, 6 meses, ¿no? Y eso realmente fue un gran proyecto que si iba adelante hubiera sido fabuloso, ¿no? Obviamente, y ese proyecto, por ejemplo, no vino ni siquiera del Ministerio de Cultura, ¿no? Vino del Ministerio de Planificación, y que fue tan raro, pero al final lo hicieron tan bien, ¿no? En todo sentido, y funcionó. Y creo que ese tipo de proyectos es lo que necesitamos, ¿no? O sea, nosotros en realidad no queremos pedir limosnas, ¿no? Parece que los artistas siempre estamos de puerta en puerta a la generosidad de las autoridades. Eso no debería existir. Imagínense nosotros, Teatro de los Andes, un grupo tan reconocido aquí en Bolivia, obviamente, y en Latinoamérica, no solo por las obras que hacen, ¿no? Sino por la investigación que hacemos, ¿no? Exacto. Entonces, la investigación en el sentido de formación, de investigar nuevas formas de hacer teatro. Nosotros justo estuvimos en La Paz hace un par de semanas y presentamos un libro que escribieron sobre nuestra pedagogía, una dramaturga italiana. Y claro, es el único libro que existe en Bolivia que habla de un trabajo propio, de un trabajo y una pedagogía propia que existe aquí en Bolivia, ¿no? Y eso, por ejemplo, no hay. No hemos tenido ningún tipo de apoyo, por ejemplo, para generar ese tipo de investigaciones. Nosotros ahora estamos en una investigación mucho más profunda de encontrar un actor o un actor, artista, ¿no? Que parta de sus raíces, ¿no? Nosotros somos un país tan rico, ¿no? Tan rico en nuestra cosmovisión, nuestro relacionamiento con nuestro entorno, y una filosofía tan profunda que nosotros no sabemos aprovecharla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros, ese tipo de apoyos para la investigación es lo que hace falta. Y la verdad, hablamos muchas veces, ¿no? Y parece ya, a veces a uno cansa porque parece que siempre nos estamos quejando, ¿no? Pero claro, la verdad es muy difícil y muy complejo porque básicamente no hay una política cultural estatal y obviamente municipales, ¿no? En La Paz hubo un intento que me parece que fue fabuloso también, mientras duró el FOCUAR, que hasta ahora sigue, pero realmente eso sí, eso fue, de hecho, aquí es que ese es el punto, ¿no? Hay esfuerzos en todo Bolivia, pero realmente falta mucha institucionalidad para poder lograr ciertas cosas. Gonzalo, el tiempo siempre nos traiciona, pero me encanta de lo que estamos hablando. Yo te prometo que lo vamos a desarrollar más, pero te agradezco mucho toda la perspectiva que nos has dado de la gestión cultural allá en Sucre, pero también en lo que es Bolivia. Sí, bueno, fue un poco a la rápida. Yo sé que hicimos puntualizaciones nada más de muchos temas, pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad y no podemos esconder, ¿no? Entonces hay que decirlo y hay que ser sinceros con eso, ¿no? Que no está funcionando la política cultural aquí en nuestro país, ¿no? Básicamente es eso. Además, bueno, muchas gracias y en otro momento estoy disponible. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nos va a encantar tenerte aquí también para poder profundizar en esto que es un mundo sobre la gestión cultural. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Chao, Gonzalo. Bueno, yo creo que es una promesa que este martes tenemos que profundizar acerca de la institucionalidad que le falta a la gestión cultural en Bolivia.